buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y bueno, bienvenidos a una nueva conversación para alimentar vuestra vida. Hoy tenemos a una persona que nos va a hablar sobre todo sobre la importancia de la música y el sonido en todo lo que tiene que ver con el aspecto y el ambiente terapéutico. Tenemos con nosotros a Javier Molero. Javier es terapeuta psicocorporal dentro de la terapia Gestalt, es profesor de yoga y sobre todo se reconoce como amante de la música, el sonido y sobre todo del efecto que este puede producir en el cuerpo en todas sus dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, digamos así. Así que buenas tardes, Javier, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Nieves, pues un placer de verdad estar en tu espacio y compartir contigo y con tus oyentes y tus seguidores. Así que un Muy bien, gustazo. pues vamos a empezar a conversar. Voy a hacerte unas cuantas Ujú. preguntas para que la gente que nos ve, pues sobre todo, entienda un poco realmente la capacidad que puede tener la música a la hora de, bueno, pues de desbloquear, de mover muchas cosas que a veces tenemos ahí un poquito ancladas, ¿no? Y sobre todo la Ujú. capacidad que tiene de poder transformar a nivel físico y a otros niveles, ¿no? A otras dimensiones. Entonces, yo, claro, he pichado mucho, he investigado en tu web, te he seguido cositas, ¿no? Para preparar la conversación. Y una de las cosas que Ujú. me encuentro maravillosas en tu web es una frase de Sri Swami Sivananda que dice: la música no es solo alimento para los sentidos, sino que lo es para el alma. Bueno, me parece una frase maravillosa, súper profunda. Entonces, claro, mi Ujú. primera pregunta, Javi, te voy a llamar Javi Ujú. si no te importa. Hombre, por supuesto. No, no, es que me tienes que llamar Javi. De hecho, ¿no? Pues mira, mi primera pregunta sería, ¿qué es para ti la música? Tú que llevas tanto Ujú. tiempo trabajando con la música, viendo el efecto que tiene, ¿qué sería para ti la música? Pues la verdad que es una pregunta bien difícil porque digamos que, no sé, es como que llega un momento en que tú y la música es uno, algo así, ¿no? Porque Ajá. es una sensación de unidad con ella, ¿no? Como que de repente llevo toda mi vida relacionado con la música. Ujú. Entonces es como difícil poder explicar muy bien qué es, sino más bien es una sensación como de una buena amiga, ¿no? Es siempre cerca con una sensación de cercanía, de calidez, de un montón de cosas, de rangos que de alguna manera te acompañan durante tu vida. Entonces, pues es algo como la que siempre te acompaña, ¿no? La que siempre está contigo, algo así, ¿no? Qué Diría bueno, yo. qué Ujú, bonito. ujú. Poder recurrir a algo que siempre está ahí, siempre es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque la vida como da muchas vueltas, hay momentos de todo tipo. Claro. Hay momentos en los cuales también es verdad que me he sentido como con ganas de no saber nada de la música también, porque también puedes terminar pues muy embotado, ¿no? De escuchar o Ujú. como todo, ¿no? Los excesos y los extremos no son buenos en nada, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad, pues que también ahí he pasado por todos los rangos posibles en esta profunda relación con la música, desde luego. Así que... Ajá. ujú. ¿Y cómo llegas? Porque también te he definido, y además lo sé porque he tomado alguna clase contigo también en mis momentos de formación de yoga. Ya. ¿Cómo llegas, Javi, a conectar la práctica de yoga con el sonido, con la música? Ujú. Pues realmente al final, ahora mismo si pudiéramos sentir la postura que tenemos y y la energía que se está moviendo en este momento, Sí. eso podríamos poner una música ahora mismo, ya, ahora mismo, que significara o que tuviera una cierta similitud con lo que estamos sintiendo ahora, ¿no? Ajá. De tal manera que pues hay momentos un poco más claros, pues igual cuando uno está más deprimido, cuando uno tiene momentos de euforia, en los cuales digamos que las músicas serían como más llamativas o más claras, ¿no? Pero hay momentos en los que la música puede ser eh, digamos, una especie de proyección de lo que uno está sintiendo ahora, aquí y ahora, en este momento, ¿no? Entonces, eh, en el momento en que tú haces una postura, en el momento en que haces cualquier tipo digamos, de un estímulo corporal, pues ese estímulo corporal cada uno lo va a recibir pues un poco de una manera, ¿no? Pero sí es cierto que la intención que tú tienes al utilizar una postura y al poner una música que pueda ir acorde a esa postura, Ujú. es intentar que la persona profundice lo más posible para que de esa manera sienta más lo que tú estás proponiéndole, ¿no? A nivel corporal
en cualquiera de los niveles, pero a nivel corporal y en yoga, por ejemplo, o a nivel expresión corporal o a nivel de cualquier otro tipo de disciplina, pues es un gran acompañante porque puede potenciar claramente la experiencia. Lo que pasa es que siempre es algo subjetivo, entre comillas, porque es algo que una intención que tú llevas dentro, pero Sí, que nunca puedes aseverar que es algo que es al 100%, porque cada uno lo recibe pues, de la manera que siente, ¿no? Pues hay personas que igual de repente una canción que para mí es algo que me mueve muchísimo profundamente, la persona igual lo relaciona con algún momento de su vida que no es positivo claro. o simplemente no le gusta. Entonces, bueno, todo es revisable y por eso que es como, supongo que es como cualquier alimento en ese sentido, ¿no? Que puede ser bueno, pero puede tener incompatibilidades, ¿no? Puede tener... es como que hay que tomarlo todo con un poquito con cuidado, ¿no? Con Claro. cierto, no hay nada absoluto en ese sentido. Mm. Claro. Yo eso lo he pensado mucho. Bueno, primero yo pasé por mi época de practicante de yoga, ¿no? Y efectivamente ahí me di cuenta de que dependiendo un poco como la asociación que tú tengas con un tipo de música u otro, te puede llevar a un estado muy diferente, ¿no? Entonces, para mí Ujú. como el ambiente ideal, como creo que en todo, en la parte en la que yo me dedico a nivel profesional también, ¿no? Sería como intentar individualizar al máximo, ¿no? Conocer a la persona en sus dimensiones, dónde se mueve, qué tipo de estímulos ha tenido, para intentar potenciar, ¿no? Toda esa parte más de expresión, de apertura, de liberación, desde una forma suave, ¿no? Porque yo siempre pienso, hay mucha gente que, por ejemplo, las músicas o los sonidos de agua o de lluvia o las olas del mar le generan mucho estrés. Entonces, ¿hasta qué punto yo una música que entiendo que va a ser relajante realmente va a poder tener ese efecto relajante en todas las personas que vienen a una sesión, ¿no? Por eso yo creo Ujú. que al final o eres un poco experto como tú en esa parte, ¿no? Que tienes muy claro lo que puede hacer la música, qué tipo de música, en qué tipo de posturas es como más adecuada, o quizás lo mejor es utilizar una música muy, muy neutra, ¿no? Para que no saque a la persona de su práctica, ¿no? Ahí es un tema un poquito, ahí está el kit de la cuestión, Ujú. porque a veces puede estar bien en un ambiente en el que no tienes muy claro al principio qué Sí, poner, pues dices, tiro por la neutralidad, pero luego yo creo que realmente lo interesante es mojar, o sea, mover hacia donde la persona necesita, porque si claro. no, es como que hay algo que es como que no te entregas. O sea, como que hay un momento en que tiene que haber un movimiento consciente hacia donde quieres ir, incluso Ujú. hacer partícipe a la persona o al grupo de que necesita eso, porque al final ese movimiento va a ser, en ese entrenamiento, en ese movimiento hacia ese lugar, va a ser justo el paso adelante que des. Entonces, Vale, como que ahí justo donde creo que poner conciencia en ello e ir juntos en equipo, venga, pues vamos a ir hacia aquí. Vamos, pues esto es lo que necesitas ahora vale. y esta música te va a ayudar o esta música, estas posturas o esta disciplina o este conjunto de trabajos que vamos a hacer van Sí, a potenciar, son como un conjunto de bastones al final, digamos que la música es uno más, ¿no? Pero vale. que van a ayudarte a dar un paso más y realmente lo que es la música, sobre todo en la parte afectiva tiene un gran potencial. En la parte afectiva, emocional, yo creo que es donde ahí sí que se puede dar un pasito adelante importante. Vale. Y ahí es donde tienes tú el arte, que no lo tenemos los que no nos dedicamos a esta parte, claro. Por eso te decía, en un entorno como muy genérico, utilizar una música así, porque claro, también yo creo que esa parte, Javi, y por eso quería conversar contigo, que la gente te conozca, es muy importante tener recursos. Quiero decir, cuando a uno se le despiertan una serie de sensaciones o tiene una reacción en un entorno o en una sesión de yoga, tener el recurso que tienes tú, que eres terapeuta y que has estudiado Gestalt, también es muy interesante porque puedes aportar, ¿no?, a la persona o puedes recoger en la persona todo lo que se está moviendo. Y no todo el mundo tiene esos recursos. Por eso, al final, creo que la propuesta que tú haces, ¿no?, en ese sentido es como una propuesta mucho más terapéutica y mucho más individualizada que ir simplemente cualquier persona a una sesión de yoga normal. Por eso ahí radica un Sí, poco la diferencia, ¿no? Y quería pues conversar contigo para que la gente entienda, ¿no?, que no es lo sí. mismo ir a una sesión de yoga genérica que a una sesión en la que se hacen una serie de propuestas con unos objetivos y con un soporte detrás, ¿no? Pues sí, sí, realmente es lo que comentas, sí, sí. Claro. Porque al final,
y el nivel de profundidad te lo va a dar el nivel de sensibilidad o de... Bueno, depende también un poco de qué grupo estés, ¿no? Todo tiene su... Pero en un grupo de trabajo terapéutico o de un grupo de trabajo concreto de cosas, pues sí que ahí se saca más partido. La persona que en realidad quiere ir más allá es donde el trabajo que yo hago tiene mucho más potencial, porque también hay gente que dice, mira, yo lo que quiero es venir aquí para sentirme bien, y entonces es un trabajo en el que la música tiene su, digamos, sería música y trabajo más superficial. Claro. Y eso está bien también, porque hay gente que no quiere, oye, remover y está cansado igual de esas 50.000 cursos, de remover un montón. Y yo quiero venir aquí, estar a gusto y permitirme descansar, o simplemente, pues ahora que hay mucha ansiedad, como pasa ahora con estos momentos tan difíciles, que yo siempre aprender a relajarme o sentirme con más calma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso está muy bien también, porque, oye, desde ahí también puedes profundizar en otro nivel, pero, en fin, en función de lo que la gente vaya necesitando o la persona en concreto, es acompañar a esa persona a su ritmo, porque al final una música en cuestión de 2 minutos te puede meter en una cosa muy profunda. O sea, realmente el poder de la música o del sonido es prácticamente inmediato. O sea, un sonido o un grupo de sonidos o una música muy concreta te puede meter en un miedo tremendo, te puede meter en una ansiedad tremenda, te puede meter, en lo contrario, en un apoyo incondicional. Todo depende, pues, de dónde te quieras mover, qué necesitas. Y por eso mismo es una terapia breve, porque es algo breve, es algo que en poco tiempo tú puedes sentir cosas muy grandes. Y de ahí es con cuidado, como todo, con respeto y tal, pero en esa dirección de saber que estamos trabajando con algo que, desde mi punto de vista, creo que es una herramienta muy poderosa y más unida a otras como puedan ser lo corporal, el yoga, en fin, todas esas cosas que son monstruos que tienen una profundidad que a veces uno realmente, mira, un lema que me viene también segundo es: solo sé que no sé nada, porque cuando te metes en eso no tienes ni idea, o sea, realmente, o te metes en cosas como en la profundidad de ciertas cosas, pues te das cuenta de que estás muy verde a pesar de todo lo que has mirado y sigues viendo y dices, bueno, pues mira, vamos a hacer cosas lo más cercanas posibles, funcionales, que la gente pueda encontrarse relativamente bien y acompañando, ¿no?, lo que puedas a las personas que al final son los que al final marcan un poco la dinámica, ¿no?, de trabajo. Ahí, Claro. ¿no? Bueno, quiero preguntarte también por Sanguita, no podía ser de otra manera, esas sesiones maravillosas de Sanguita que yo también he vivido en mis propias carnes. Muchas gracias. Entonces, para la gente que no conoce, que no ha escuchado nunca Sanguita, ¿qué es Sanguita? ¿Qué es Sanguita? ¿Qué significa? ¿Qué es Sanguita Yoga? Cuéntanos un poco. Vale, pues bueno, Sanguita realmente el término viene del sánscrito. ¿Sí? Y no solo es música, porque la palabra música es muy vasta, ¿no?, en realidad. Pero yo en realidad la saqué, lo reconozco, de investigando por la red hace bastantes años, porque esto salió en 2004, 2005, fue ¿Sí? cuando empezó vamos, lo preparé y tal. Entonces lo vi por la red a una escuela argentina que hablaba ya de esto, ¿no? Y hablaba de la importancia del sentimiento, de incluir el sentimiento en el trabajo corporal y en el yoga en concreto. Qué bueno. Y entonces, luego revisando más cosas, pues me cogí y vi que pues Sivananda trabajaba con la palabra de Sanguita en sus textos. Ajá. Y ya entraba, digamos, en una especie de textos clásicos, ¿no? Ese tipo de referencias, ¿no? Como Sanguita o Sanguita Yoga no aparecía, pero Sanguita dentro del yoga sí aparecía, ¿no? Como una variante dentro del Nada Yoga, que es el yoga de sonido, ¿no? Ajá. Entonces, ahí se hablaba ya de cosas, ¿no? O sea, te dejaban caer que la música pues tiene una profundidad muy amplia si quieres encontrarla, y desde el yoga busca la profundidad, claro, no puede ser de otra manera, porque el yoga busca realmente trascendencia, y algo que necesita trascendencia, o al menos tiene esa dirección transpersonal como el yoga, pues claro, una música que pueda entrar en esa transpersonal, lo puedes sentir de hecho, yo creo que cuando eres capaz de conectar con algo, con una música que para ti supone esa sensación de ir más allá, es algo que no se olvida jamás. O sea, es una experiencia sublime. O sea, es algo que así no se pueden explicar. Así que, pues, dices, pues esto hay que compartirlo, y qué mejor que con Silvia, que fue cuando empecé con ella. Ella me empezó a hablar del yoga, porque yo ahí todavía no estaba en la formación, y un poco
poco verde, la verdad. Ajá. Y todavía sigo porque el yoga, ya te digo, que es algo que dices, mira, yo hasta donde pueda, ¿no? Pero es Claro. verdad que nada, Silvia Silvia Jaén, pues Mm. ya la conoces, pero también Sí, además conversaremos antes, con ella, claro, por sí, supuesto. que va a estar allí y gracias a ella también pues puede estar también aquí, porque por cierto modo Sanguita se abrió porque ella en cierto modo fue la que junto conmigo empezamos a hacer el proyecto, ¿no? Y Vale. entonces pues la mezcla entre el yoga y la música es donde empieza el Sanguita y el Sanguita Yoga en concreto, ¿no? Ujú. Y entonces música y yoga es algo muy potente porque y ya no hablamos de música, no solo es la cosa de la música, es el acompañamiento con sensibilidad y profundidad, y a veces es no poner nada. Simplemente es saber dónde no tienes que poner la música y dónde tienes que respetar el momento, ¿no? Qué bueno. Y es llegar pues a un lugar que es un ingrediente más, pues como en la comida, ¿no? Como estamos también hablando de Sí. alimentos, es un ingrediente más que te puede dar un sabor y muy profundo al asunto. Algo como muy especial, ¿no? De repente dices, uff, ¿qué tiene esto? Que es un toquecito, o es ese toquecito, pero ese toquecito que te da una serie de, un alimento que, no, que es casi como para el alma, ¿no? Como lo que decía Sivananda, ¿no? Esto Claro. está algo más allá, ¿no? No tienes, y a veces no es mucho, ya te digo, igual es el silencio, esa mezcla o el equilibrio entre el sonido y el silencio, o es simplemente escuchar los sonidos de la respiración, o es simplemente la intención de querer conectar con un mantra sencillo o algo. No tiene por qué ser un mantra hindú, puede ser un mantra del que tú necesites incorporar, ¿no? Tipo el Sankalpa en Yoga Nidra, ¿no? Sí, Es sí, algo que sí. tú necesitas, entonces, o sea, ahí, ese decírtelo a ti, ese escuchar tu voz, ese repetírtelo y dejártelo dentro, pues tiene una profundidad inmensa. Así que, pues, nada más que es eso, utilizar esos recursos, ¿no? Qué bueno. Y qué, bueno, ¿qué van a encontrar si las personas, porque estáis haciendo talleres de sanguita, ¿verdad, Javi? Hacéis Sí, Silvia, sí, bueno, Silvia Jaén, que ya conversaremos con ella. Hacen sí. un tándem los dos, son una pareja maravillosa en todos los sentidos. Bueno, y esa fusión que hacéis, la verdad que es un regalo, es maravilloso. Y normalmente hacéis, bueno, ahora con un poco con lo que ha pasado, habéis estado incluso haciendo sesiones vía virtual, porque no había otra manera, ¿no? Entiendo. Sí, Pero sí, normalmente sí. soléis hacer sesiones presenciales de sanguita y Pues, cómo se... Bueno, dejaremos pues toda la dirección de tu web, todos los contactos, tanto de Silvia como tuyos, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que la gente entienda un poco, si va a un taller de sanguita, qué diferencia hay, por ejemplo, entre una sesión de sanguita y una clase de yoga. Es decir, pues lo típico, pues yo tengo un centro de yoga aquí debajo de mi casa, ¿no? ¿Y qué sí, diferencia hay sí. entre meterse en una sesión de yoga normal y una sesión de sanguita? Pues lo principal, sobre todo, es el acompañamiento y el Ajá, ambiente que se genera. El ambiente vale. que se genera, lo que es como cuando entras en una sala y de repente ves el incienso, ves una luz cuidada, ves algo que te invita, te da un sabor especial, ¿no? Ajá. Pues acompañándolo con una sensación de musicalidad, pero no solo porque haya música, sino porque además la práctica se invita a que las personas experimenten, no hay tanta instrucción. Hay Ujú. menos instrucción y más experimentación y Qué más bueno. vivencia, ¿no? Ujú. Entonces, la música es como la voz, la música es como la instrucción. Entonces, la música va entrando y la música te va diciendo. Y tú, conforme vas, aunque hay una cierta entrada, hay una cierta dirección, hay una comunicación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza la magia, porque ahí empieza a pasar cosas, ¿no? Empiezas a sentir, empiezas a no solamente hacer un trabajo cuerpo-mente, sino que cuando le metes el sentimiento, eres capaz, pienso yo, de llegar a lugares, creo que meter un poco más conscientemente la sensación sentida. Y bueno, pues por ahí un poco entra la cosa. Y luego, pues eso, todo enfocado con mucho detalle, con mucha sensibilidad, a que la persona se encuentre a sí misma desde una dirección no invasiva en instrucciones. Vale. Porque normalmente en yoga hay mucha invasión de instrucciones desde mi punto de vista. Ujú. Entonces hay poco espacio para sentirse uno mismo y para Ujú. profundizar desde ahí. Claro. Entonces, bueno, pues hay
una ligera diferencia y además lo importante es que también los que escuchen, los escuchantes ahora, pues no hace falta saber realmente mucho de yoga, sino es dejarse llevar. Porque cuando te dejas llevar empiezas a encontrar algo tuyo y Claro, algo tuyo auténtico. No hay demasiada manipulación, claro. entre comillas, porque no hay un lugar al que llegar, sino hay una experiencia que sentir. Es algo diferente, ¿no? ¡Qué maravilla! Te rescato esta última frase, que es que yo siempre, además, cuando he estado dando clases a los alumnos, siempre les decía lo mismo, ¿no? Que si uno se estudia la parte teórica y no experimenta, no sirve de nada. O sea, la vida es experiencia todo el rato, ¿no? Hay que sentir en el cuerpo, sentir en la mente cómo me sienta este alimento, cómo me sienta esta música, cómo me sienta esta relación, ¿no? Al final es constantemente un ir hacia adentro y sentir, ¿no? Un ir hacia adentro y sentir todo el rato. Y eh, yo es que, claro, como las he experimentado, porque te voy a rescatar también una frase que has dicho, hay una ligera diferencia. Bueno, yo lo de ligero no diría tanto ligero, yo diría una inmensa diferencia, porque las sesiones que yo he practicado con vosotros, que yo he compartido con vosotros de Sanguita, no tienen nada que ver. Y yo he practicado muchas veces yoga y la verdad es que es muy diferente, ¿no? Es como eso, ¿no? Es como que sientes que hay algo ahí que te está sosteniendo y te recoge, ¿no? Y está ahí como que te acaricia sin tocarte, efectivamente que no te direcciona todo el rato, sino que deja que fluyas, pero siempre está ahí, ¿no? No sé, es la sensación que yo he tenido siempre, ¿no? Como que esa Sí, parte sí, sí, así es. que buscamos de nutrición, de amor, de cuidado, ¿no? Como que está ahí, a pesar de que la persona no esté encima de ti, te corrija y te diga tienes que hacer así o así, que es lo que pasa muchas veces en la práctica de yoga, ¿no? Y Sí, sí, sí. otra de las cosas que también te quería preguntar tú haces sesiones también terapéuticas privadas, Javi. Yo vi en tu web que Ujú. hacías sesiones terapéuticas privadas. ¿En qué Sí, consiste sí, sí. esto que ofreces? ¿Qué es? Pues mira, ahora mismo, por ejemplo, justo he tenido una sesión hace un rato ¿Sí? y este es un hombre que, pues, que llevará conmigo no mucho tiempo. Empezamos con yoga normal Ajá. y entonces llega un momento en el que hay algo que empieza a moverse, algo como que va más allá, Ajá. que tiene además no solamente una dirección interna, porque el yoga va un poco hacia adentro, es un poco introspectivo, tiene que ver con una cosa de calma del sistema nervioso, una cosa, bueno, pues una cosa que va hacia adentro, ¿no? Pero de repente hay algo que él necesita cubrir hacia afuera, ¿no? O sea, que necesita conectar hacia afuera, que necesita expresar hacia afuera en la relación en su trabajo, en todo eso, ¿no? Y Sí. entonces ahí es donde surge la posibilidad de dentro de una clase de yoga trabajar trabajar la expresión corporal, trabajar la expresión no solo corporal, sino la expresión, el trabajo equilibrado entre lo de dentro y lo de fuera. Porque que quizás al final la vida, pues hay una parte interna que tienes que también cuidar claramente, sobre todo cuando tienes mucho estrés y todo eso, ¿no? Claro. Pero claro, luego alguna vez tienes que proyectar hacia afuera y tienes que estar presente con esa calma fuera, en lo que puedas. O igual no con esa calma, pero con una cierta acción, pero equilibrada, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ese movimiento hacia afuera, por ejemplo, la Gestalt lo trabaja bastante, ¿no? Es, una, es un proceso que tiene que ver con cerrarlo de fuera también, con no solamente mirar hacia adentro, sino lo de dentro que sea un motor para luego, digamos que cerrarlo fuera, ¿no? Cerrarlo con las relaciones, con el trabajo, con... Entonces, ese movimiento, me está sonando el cuco. Ah, no pasa nada. Bienvenido al cuco también. Claro que sí. Y no, pues ese movimiento de dentro hacia afuera a mí me parece clave, porque al final es trabajar con la emoción y con el sentimiento y ponerlo a servicio de la vida. Porque si no, al final no hay manera, porque por mucho que tú estés bien por dentro en cuanto hay una relación, no es capaz de, digamos, de tener las herramientas porque no las has practicado Claro. en contacto con otras personas o simplemente a nivel musical, por ejemplo, sería tan sencillo como de pasar de una cosa más hacia adentro a experimentar cómo te relacionas tú con músicas que te conectan con lo de fuera, con el miedo, que te conectan con la inseguridad, que te conectan con un montón de cosas. Expresar desde el movimiento y de la música y la corporalidad, pues es una maravilla, porque equilibras al final. Entonces, en este caso, mi amigo Nacho, mi amigo, porque ya es como un colega de toda la vida, ya le conozco, hemos profundizado mucho, pues Sí. ya hemos conseguido llegar a un cierto equilibrio y él nota que se ha integrado bien el trabajo.
Qué Entonces, bien. ese es el trabajo, porque necesitas incorporar fuera y solucionar fuera, vienen ese tipo de terapias, que tiene que ver con una especie de completar y de los equilibrios entre el descanso y la acción y Ujú, entre lo de dentro y lo de fuera al final, ¿no? Algo así, ¿no? ujú. Y por ahí ¿Y viene todo el tema. cómo sería la definición así para que la gente que no haya nunca escuchado qué es la terapia Gestalt, Javi, qué es? Ujú. ¿Cuál es un poco su objetivo o dónde funciona? Sí, es una terapia enfocada a lo social, es una terapia integrativa. Ajá, Entonces, sobre todo está basado en lo humanista y lo que busca no es tanto decirte o qué tienes que hacer o qué dinámica tienes que hacer, ujú, sino funciona como una especie de proceso en el que aprendes a relacionarte desde de lo más espontáneo, desde la más espontaneidad posible, ¿no? ujú. Entonces, llevado a nuestro trabajo corporal, ¿Sí? sería trabajar mucho desde los procesos espontáneos, cómo nos relacionamos con los demás en esos procesos, ¿no? De alguna manera, en liberarnos un poco, eh, cosa difícil porque nuestra sociedad está muy marcada, muy territorial, Sí. pero en lo posible, ensayar eso en estadios o en lugares un poquito más preparados para conocernos más sin tantas limitaciones y tantas restricciones Ujú. y poder aprender a ser más auténticos en nuestra vida y en nuestras relaciones, sobre todo a nivel grupal, a nivel sociedad. Qué Entonces, es bueno. algo que sí que es verdad que no vale para todo el mundo, como digo yo. O sea, hay personas que necesitan más una pauta, necesitan más una pauta. Esto es así, así y así. Pero es que la Gestalt no te da una pauta. La Gestalt te dice, experiméntate tú, sé tú, e intenta llegar a lo que tú necesitas Bueno, experimentándolo. claro. Pues es difícil porque en esa sociedad que no está muy preparada para esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que yo pienso que es un poco romántico pensar así. Es difícil de llevar a cabo, pero al Romántico, me menos encanta. sí, ensayarlo y decir, bueno, pues esto está ahí, esto es una cosa que yo sé que puedo llegar a hacer y Ujú, que en cierto momento y en ciertas situaciones no lo puedes hacer. claro, Pero sin embargo, eres consciente, al menos en tu vida personal y en tu relación social, que puedes experimentarlo y puedes hacerlo hasta donde tú puedas. Pues pienso que es algo bonito como sí, tanto. experiencia de vida Ujú, y, bueno, tiene que ir con la filosofía de cada uno, desde luego, porque no va con todos. O sea, yo creo que hay momentos en los que hay personas que no necesitan eso. claro. Entonces, bueno, yo ahí sí que es verdad que me gusta trabajar desde ahí, dejar mucha libertad en el trabajo y que la gente sea el motor de su propio cambio. No creo que yo pueda solucionar mucho, porque yo mismo tengo mis propios problemas. Entonces, no creo que no voy a solucionar nada si la persona encuentre su manera, ¿no? Algo así, ¿no? Es una invitación maravillosa, ¿no? Porque efectivamente, claro, también yo creo, Javi, que vivimos en una sociedad, efectivamente, ¿no? Como muy, todo como muy conducido, ¿no? Como todo muy, los pasitos tienen que ser así, todos para acá, ¿no? Como todos como borregos. Entonces, en el momento en que se nos da la oportunidad de tomar decisiones, a veces el asumir la responsabilidad de que aquello que yo hago va a tener consecuencias y que yo puedo elegir lo que quiero y puedo ir a elegir en una dirección que no es la que me marca, ¿no? Como la parte social, pues claro, a veces da un poco de vértigo. Entonces a veces es como que es muy fácil no decir, bueno, venga, yo voy con todos para no moverme mucho, pero al final da Sí. mucha sensación de libertad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pues yo voy a experimentar y aunque me digan que por aquí, yo voy a probar por aquí a ver qué tal me va, ¿no? Esa parte, por ejemplo, en la alimentación, yo la comparto mucho, ¿no? Cuando acompaño a alguien a intentar modificar un poco sus pautas alimentarias, yo siempre le digo lo mismo, yo no te voy a decir lo que tienes que comer o lo que tienes que dejar de comer, yo te voy a invitar a que experimentes el efecto que tienen los alimentos en el cuerpo y luego tú eliges lo que consideres que te ayuda, que te Ujú. sirve o que en este día te viene bien, ¿no? Entonces, al final es una forma muy bonita de hacer propuestas de invitación a que la gente experimente, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, pues qué Claro. guay que también puedes hacer eso desde Sí, tu trabajo, ¿no? Porque parece algo muy respetuoso al final, porque al final claro, tampoco vas a cambiarla porque tú se lo digas, ¿no? Somos claro. mayorcitos ya y en ese sentido, pues claro, cada uno tiene su forma de verlo Sí. Sí, y- al final yo creo creo que es importante que cada uno tenga su propio criterio, ¿no? Porque eso, vivimos como que en una sociedad en la que dice, no, esto es bueno, esto es malo, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que dejar.
ya, pero ¿y por qué? ¿Dónde está escrito eso? Que yo esto lo tengo que hacer porque me dice un libro que este alimento no sé qué. Bueno, y si yo lo pruebo en mi cuerpo resulta que me sienta fenomenal, ¿qué tipo de problema hay con que yo lo haga, ¿no? O lo deje de hacer. Ya. Entonces yo creo que invitar a la gente a que experimente en su propio cuerpo y entonces diga, oye, esto me sirve, independientemente de que me digan que sí o que no, ¿no? Pues por lo menos ya yo creo que viviríamos en un mundo muy distinto, Javi, si todos hiciéramos eso. Hombre, totalmente de acuerdo. Así que Total. vamos a intentar, ¿no? Como ser ventanas al mundo, como yo digo, que por eso nace Sí, este espacio, ¿no? Para intentar, sí, bueno, pues entre todos acompañarnos en lo que sentimos que cada uno nos podemos acompañar y compartir desde ahí, ¿no? Que es lo bonito. sí. Bueno, tengo otra pregunta, Javi, Venga, porque dispara. también vi, dispara, porque también vi que en tu página web que facilitabas sesiones de Yin Yoga. ¿Qué es Yin Yoga? Bueno, más que yo realmente lo que facilito ¿Sí? en el caso de Yin Yoga, pues es lo ¿Sí? mismo. Está Silvia dando la clase, es Ah, vale, Silvia Jaén la que da y yo lo que hago es preparo la sesión. Entonces, es vale, un poco como el Sanguita Yoga en realidad. vale. ¿Qué es lo que me gusta cada vez más? Pues en torno a las sesiones. Pues sobre todo el tema del aprender a relajarse, aprender a relajarse de verdad. Ujú. Porque yo creo que en esto hay mucho que ver, ¿no? Eh, porque sí, la pregunta sería, ¿cuál es tu relación con el descanso? Te lo digo porque a veces los que nos gusta mucho descansar, y yo soy uno de ellos, que me gusta mucho, soy muy dado a eso, Sí. entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que no eres capaz de tener la conciencia despierta y Ajá. entonces tiendes a vaguear un poco. Ujú. A ¿Y entonces qué procrastinar, que se pasa? lleva mucho esa palabra ahora. Sí, sí, entonces, ¿qué pasa? Que no, que lo que te pasa es que al final vives en... O sea, realmente la relación que tienes con la relajación no es buena, porque al final no estás despierto en la relajación, no estás despierto en la calma. Entonces, el Yin Yoga me parece algo guay porque pone muchísima conciencia en el poder descargar, pero con ¿Sí? muchísima conciencia. Y la música, por ejemplo, a mí me pareció importante meterle especialmente en Yin Yoga porque es que es un nivel de acompañamiento que creo que es como estar con tu madre. O sea, como cuando es un bebé y estás con tu madre, y entonces la música es como que te cura al niño por dentro. Por lo menos es la intención de... Entonces es un tipo de nutrición muy de útero, muy de volver a una cosa de sentirte protegido, algo así, de sentirte como entonces ese espacio que se genera, hace poco hicimos unas sesiones también con Silvia y tal, ¿Sí? bueno, pues es una preparación concreta de música en la que acompaña mucho en este ambiente, ¿no? En este ambiente de una descarga consciente, de un acompañamiento sentido. Ujú. Y entonces ahora con el tema de online, pues lo que estamos haciendo es grabar las sesiones mezcladas directamente y entregarlas ya mezcladas a los que van a venir a la clase, ¿no? Y Claro. entonces generar una energía que quede bastante a la par, o sea, que las mezclas sean para todos a la vez. O sea, Ujú. entramos todos a la vez, hacemos un 3-2-1, entramos a la vez y entonces la energía que se va moviendo es muy cercana. Porque ahora con el tema del Zoom y todo eso, en sonido es un poco complicado. Ya, Entonces, bueno, acompañar un poquito más cercano con la música. Cada uno ponga su musiquita en su casa y claro. que cada uno pueda sentir más cercano la mezcla, porque la mezcla es súper importante. Yo Ujú. durante un montón de años me he dedicado, he sido DJ durante muchos años. Ah. Sí, he trabajado en una Todos tenemos un discográfica, pasado, Javi. hombre, vamos, pero y además no muy lejano, ¿eh? Entonces yo venía del mundo de DJ y he Sí. estado durante años pinchando en un montón de sitios, pero de todo, ¿eh? O sea, todo lo que podía ser pinchado, pues yo lo pinchaba. Mi objetivo era que la gente lo pasaba bien. Y luego, Claro. por supuesto, pues ganarme la vida, ¿no? Entre Ujú. otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mezclas son muy importantes. O sea, ahora mismo tú pones un Spotify y tienes una canción que te dura 10 minutos. Ujú. Otra canción que te dura 2, que te dura 3. Entonces, tú cuando haces una mezcla es como cuando cocinas. O sea, Claro. estás mezclando algo y lo estás haciendo cuando sientes que es el momento. Ujú. Entonces, esa mezcla va generando algo que además ni tú lo sabes, porque yo muchas veces no la tengo premeditada la mezcla, o sea, según surge, ¿no? Qué Entonces, bueno. se van juntando ahí unas olas, unas uniones, unas cosas que van dando vida. Y entonces,
pues bueno, todo esto es la transición, el trabajo de la mezcla, el trabajo de las transiciones, es un trabajo muy, muy chulo a revisar y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo que hacemos Silvia y yo creo que es un trabajo muy guay porque Hombre, ya te digo tiene muy yo en que sí. cuenta eso. Pero y Bueno, entonces, ese es el yin yoga. a ver si te he Sí. entendido bien. O sea, tú haces las mezclas y luego a la gente que se quiere unir a la sesión le mandáis la música para que pueda ponerla en Pre- su casa. ¡Qué bueno! previamente, Vale, vale. previamente. Vale, es Y que se la esto yo no quedan. lo he experimentado todavía con vosotros, esta última parte no, yo he hecho sesiones en directo con vosotros, pero vale, vale, Claro, qué bueno. Así se lo puede escuchar en sí, su casa con mejor calidad de sonido, claro. Ah, claro. ¿lo Y hay tenéis una todo energía que nos pensado? une. Claro, sí, no, pues eso pues surgió por un compañero que me lo propuso y yo no había pensado en esto, Qué porque lo bueno. normal ahora está muy de moda con los Spotify, las listas de reproducción, Sí, pues mandarte una lista de reproducción y la pones. claro, Pero no es lo le mismo. falta, no es lo mismo, porque no está esa cosa que te digo de Claro, unirnos todos en una cierta energía común, ¿sabes? Y además todos a la vez. ajá, Entonces, bueno, eso todo es un detalle más, ¿no? Como claro, el cuidado que se tiene en este tipo de sesiones, por ejemplo, ¿no? claro. Mm. ¿Y qué duración tienen más o menos, Javi, de las sesiones? ¿Una horita Sí, o...? sí, una horita, a veces horita y media, Vale, depende. Por ejemplo, también estoy ahora trabajando en cursos de formación sí. y en cursos de formación son más tiempo. Mm, Para la gente que se está formando, pues la idea es una experiencia de 2 horas, 2 horas y media o en 3 incluso. Yo he llegado incluso a hacer guau, 4 horas. ajá. Entonces, Se está sí, formando para profe de yoga, quieres decir, ¿no? y para profesores Vale, de yoga, vale. entonces sí, la posibilidad de trabajar como una herramienta más la música, ¿no? Ujú. Porque al final, si vas a trabajar constantemente o diariamente, como trabajamos los profesores de yoga con los instrumentos, con músicas o cualquier otro tipo de instrumento o Sí, cualquier tipo de recurso, pues es importante profundizar y ver cómo te puede ayudar, porque de repente una sesión puede venir genial no poner nada de música claro, o de repente puede venir genial meter en la introducción con música y el final con música porque así lo tienes previsto porque intuyes que puede ir por ahí o de sí, repente coges y metes un aleatorio y claro. lo que salga. O sea, que es que Qué pues bueno, tienes multiplicidad de trabajos ahí y de claro, claro. sensaciones y de... Pues bueno, yo supongo que es que al final la cocina también tiene mucho que ver. Yo hablo muchísimo, muchísimo de esto. Como que Sí, claro, muchas veces, a veces digo, vamos a dejar que el caldito se vaya haciendo poquito a poco. O sea, totalmente. vamos a ver qué sale, que vamos a que el sabor sea sencillo pero profundo, ¿no? Algo Claro. de esto Sí, sí, a estamos mí que me haciendo. encanta la cocina, yo funciono así. Cuando hago talleres de cocina siempre digo, voy a coger la receta porque si no yo es que empiezo a mezclar y no, o sea, no sigo las recetas nunca. Mis propias recetas me las salto siempre, ¿no? Porque al final siempre es como, claro, es que es como una danza, ¿no? Cuando entras en esa parte, como en esa parte, en ese aspecto creativo, ¿no? Pues al final es como que vas sintiendo lo que tienes que hacer sin que haya un patrón fijo, ¿no? Sino que, bueno, pues tú sientes ahora por aquí, ahora voy a echar esto, ahora voy a, esto que suelo echar siempre y no lo voy a echar, ¿no? Entonces me recuerda a esa libertad, ¿no? Sí, Como a esa expresión sí, creativa que no está condicionada y que al final, bueno, sí. pues al final sale una receta maravillosa sin saber casi ni cómo ha salido, ¿no? Eso es lo bonito al final, La claro. magia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y una última cosa, así cuéntanos un Mm. poco, antes del alimento, que ahora voy a contar alguna cosa de este alimento, cuéntanos un poco qué talleres previstos tenéis, qué cositas tenéis de aquí a poquito tiempo o a lo mejor después del verano, que ahora en verano la gente está ahí como más con otra cosa en la cabeza, ¿no? Pues sí, ahora mismo la verdad que estamos pensando descansar. Bueno, yo Claro, sobre todo normal, Silvia, la pobre, Silvia que está muy machacada, porque tiene claro, muchísimo curro. Yo, sí. ahora mismo la idea es, sobre todo, empezar. Tenemos un curso preparado de Sí, sonido, bueno, ajá, un taller de sonido que al final lo hemos anulado, pues porque era un taller súper especial, ujú, porque yo tengo un grupo somos cuatro chicos, y tenemos un grupo que se llama Sol, se llaman Sound Online, y ujú, hacemos talleres en sitios especiales, energéticos, con mucho poder. Entonces, hemos planeado uno, Ivanchi y yo, que somos los que vamos a preparar este taller justo pues para ahora. Ahora tendremos que estar haciéndolo. Justamente el ujú, día 15 era que tenemos preparado el taller. ujú. Y entonces, bueno, eso no ha podido ser, pero tenemos idea de trasladarlo para más adelante y va a ser en Soria, va a ser en unas ruinas celtíberas que tienen unas Anda, cuevas, que tienen una sonoridad brutal, una energía.
brutal. Luego ahí va a ser una casa rural que tiene un spa y vamos a hacer cosas con cuencos tibetanos en el agua. Y Bueno, vamos bueno, a... bueno, a mí eso me lo Sí, tienes que informar con tiempo, que yo me quiero hacer sí, reserva. sí, sí, es una pasada. Qué Bueno, maravilla. y sí, y luego pues hacer cosas así especiales, ¿no? Entonces, eso será más adelante, yo supongo que en ¿Vale? octubre o noviembre, Ujú. ya pues cuando tengamos claro a ver qué pasa con todo este tema, pero Ya, eso sí que es presencial, sí o sí, y si no, no vale, se puede hacer. claro. Sí, y luego por otro lado, a nivel online sí que va a haber 2 talleres que haré, uno en septiembre y otro en octubre, que ¿Sí? van enfocados por centros energéticos y van enfocados se llama el taller Recursos Sonoros para tu clase de yoga. Y Wow, entonces son, qué bien suena. sí, sí, un trabajito de 4 horitas en las que por centros energéticos se trabaja un poquito el qué sabor tiene cada centro desde la música y cómo utilizar en tu clase, ¿no? Entonces, trabajamos por artistas, un artista representativo de cada centro, ¿no? Entonces, profundizamos en él, Ajá, vemos la biografía personal del artista, sí, vemos... la idea es como profundizar e intentar saber los centros energéticos o chakras, por los que estén escuchando que no lo sepan, que en yoga sí, son súper importantes, claro. entenderlos, sentirlos desde la música, desde un artista. Por Ujú. ejemplo, ahora que está la cosa un poco complicada y la gente está sufriendo, a veces algunos depresión, otras cosas y tal, hay Sí, un artista que se llama Johan Johansson, que este hombre estuvo deprimido toda la vida, pero dentro de depresión hizo unas de las mejores bandas sonoras, de las grandes bandas sonoras, qué bueno. de los mayores artistas en bandas sonoras que hay. Y Ujú. entonces, por ejemplo, entender a Johan Johansson es entender la depresión. Y ya no solo porque tú tengas la depresión, sino porque alguien cerca de ti la puede tener, o un alumno la puede tener, un paciente la puede tener. Y entonces, el saber cómo entrar en esa energía y saber cómo funciona para luego salir de ahí, o sea, no se trata de quedarte ahí toda la vida Claro, claro. y suicidarte, ¿no? Que el hombre se suicidó, por cierto, el pobre hombre se suicidó Wow, hace poco tiempo, no aguantó más. ya. Pero cojo la parte de la depresiva como puedo poner la parte más amorosa, Sí, ¿no? sí. De algún artista que, pues, como Peter Cutter, por ejemplo, a nivel piano o Yanni, por ejemplo, son grandes artistas que Ujú. tú entras ahí y de repente dices, joder, puedo profundizar en su obra y puedo llenarme, que es como echar en una comida algo que sabes que te va a llenar el corazón porque es como muy alegre, como un alimento muy alegre, ¿no? Pues es lo mismo en la música, ¿no? Qué bueno. Entonces, cómo utilizar esos recursos y cómo sentir eso para en un momento dado tú en tu clase entrar ahí y mover esa energía desde ahí, ¿no? Cómo poder mover las energías, cómo entrar. Ese es un poco el trabajo que tengo pensado hacer en septiembre y octubre en 2 talleres de 4 horitas, que es muy poco tiempo, pero es una especie como de aperitivo, ¿vale? Claro, qué Y maravilla. eso lo voy a hacer, pues nada, hice el primer centro en julio, no, en junio, y ahora me quedan los otros 2 que los voy a hacer en septiembre y octubre, Vale. recursos sonoros para tu clase de yoga y en general recursos sonoros pues para cualquier tipo de trabajo corporal en general. Vale, Pero es justo, Javi, sí. lo que te quería preguntar. O sea, Mm. ¿tendría que ser limitado solamente a personas que son profesores de yoga o cualquier persona podría acceder a ese taller para... O Sí, tendría que mira, lo tener único por que lo sí, menos una práctica, entiendo, ¿no? ¿O cómo sería? sí, sobre todo, fíjate, más que sean gente que hace yoga, es gente que trabajen con los centros energéticos. Vale. Porque, por ejemplo, en uno de los trabajos que yo he hecho de expresión corporal, que se llama proceso corporal integrativo, Ujú. que es un trabajo de expresión corporal, pero Sí, se basa en los centros energéticos. Entonces, por ejemplo, ahí perfectamente se puede hacer. Gente que venga de la escena, sean actores o sean... Ellos generalmente saben trabajar, han trabajado muy bien ese tipo de cosas. vale. Entonces sí que es importante que el que lo vaya a hacer tenga una cierta noción de los centros energéticos para luego trabajar con ello a nivel alumnos o a nivel personal. Entonces, sí, Vale, sí, eso sí tendría, la coherencia estaría ahí un poco, sobre vale. todo. O sea, para las personas que nos escuchan que no son profes o que no conocen el tema de los centros energéticos, Sanguita, por ejemplo, sería maravilloso, ¿no? Entiendo, ahí no hay ningún problema. Changuita, nada, ahí no hay nada, porque no es algo tan concreto. Claro. Pero sí, sí, sobre todo la gente que note que necesita abrir un poco lo emocional y quererse un poquito más, Ujú. ahí, Sanguita hace un buen trabajo, es un buen Muy bien. acompañante, es un buen amigo.
Vale. Bueno, voy a rescatar, antes de que nos regales ese alimento que yo estoy deseando de saborear, voy a rescatar a todos los que os he pedido conversar y que generosamente habéis aceptado esta conversación. Os he pedido que me dierais como un lema, una frase, ¿no? Bueno, yo sé que hay muchas, ¿no? Ya nos has dicho una al principio de la conversación, pero yo he rescatado una que además tienes en tu web y que a mí me encantó, que dice: la paz en el cuerpo equilibra la mente. Sí, sí, sí. ¿Qué Es así. implica esa frase para ti? En todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal que tú haces, con toda la gente que has visto en las sesiones y lo que ocurre en tus sesiones, ¿cómo encajamos esa Ujú. frase realmente en la expresión corporal y en la mente? Pues yo creo que es algo que se dice fácil, ¿no? Claro. Se dice como muy fácil. Pero hacer las paces contigo mismo Ujú. supone tener la capacidad como de humildad, ¿no? De bajarte a tus sombras y de tener tu compasión con ellas. Qué bueno. De, sí, de poder, digamos, ser humano contigo mismo, básicamente. Y Ujú. entonces, yo creo que es un trabajo, digamos, creo que de por vida. O sea, Total. difícil es, algo que seas un gran maestro, que encuentres esa paz, difícil es. Sobre todo, una vez que te ves y sabes tus defectos y te conoces, porque yo creo que al final nuestro trabajo, te hablo también por ti, ¿no? Sí. Que es como de autoconocimiento, creo que tiene que ver con, por lo que habla contigo también y por la gente que un poco trabajamos por ahí. Cuando tú te autoconoces, te conoces. Entonces, como te conoces, no te puedes escapar. No puedes pasar por encima de ti tanto. Claro. Entonces, ya no hay tanta escapatoria, no hay tanta cosa de distracción, ya no te puedes distraer tanto, porque si te distraes te das cuenta. O sea, es como que al final hay mayor conciencia y si tú quieres atravesar eso, eh, tienes que ser valiente y entonces atravesar eso y encuentras una cierta dosis de paz en tu interior para luego poder ofrecer algo fuera que tenga una cierta coherencia. Porque Exacto. si no, entonces pues estamos mal. Si vamos a intentar dar algo fuera y no tenemos un mínimo de esto dentro, Claro. entonces en esto hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque por eso pienso que es tan importante que si hay una paz interna, pues lo de alrededor, empezando por nosotros, nuestra propia mente, nuestro propio estar va a estar bien a pesar de los pesares que hay alrededor, a pesar de muchas cosas que a veces nos invaden y cosas que nos puedan pasar como nos están pasando ahora. Uno Claro. se mantiene una cierta paz interior y eso al final no tiene precio. Exacto. Entonces, A bueno, pesar de la superficie, ¿no? Como yo digo, que cuando uno ya está mm, acostumbrado a mirar hacia adentro, pues bueno, en la superficie puede haber mucho movimiento, pero si uno se sumerge otra vez, ¿no? Pues al final va traspasando todas las capas que ponemos encima de todo lo que hay debajo y al final te topas, ¿no? mm, Con ese remanso de paz, de compasión, de alegría, que en el fondo todos somos, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos olvidado de que sí, en realidad somos eso. Entonces, bueno, me sí. parece muy interesante ese viaje de ir hacia adentro, ¿no? Que Y efectivamente te luego, y encuentras con luego, muchas cosas, sí, dime, dime. y luego también, no solo es ir hacia adentro. Ujú, La clave está en ujú. estar fuera, lo que hablábamos, Claro, e intentar guardar un poco de eso hacia afuera. Cuando estás hacia afuera, estar conectado con eso de dentro, porque ujú, al final estamos todos fuera y además sí, no claro. nos queda más remedio, Ujú. porque nos toca buscarnos la vida, nos toca la familia, nos toca... Y Claro, entonces ahí está esa conexión entre ese equilibrio entre lo de fuera y lo de dentro, yo creo que ahí va la cosa, ¿no? claro. Por eso me he animado a hacer estas cosas de expresión, de ir hacia afuera, de sanguita, utilizar las músicas para, no Claro. solo para adentro, sino también para afuera, para tener una fuerza hacia afuera coherente, que no venga de un lugar, eh, que sea un lugar de verdad de donde viene, ¿no? Al final. Qué bueno. Qué bueno. Pues bueno, la gente que nos ve ya sabe que hay un momento en la entrevista que yo creo que debe ser el más esperado. Hay dos momentos. Uno es el alimento que nos vas a aportar. Ya sabes que mi proyecto se llama Alimenta tu vida y que yo considero Sí, que no nos alimentamos solamente de alimentos sólidos ni líquidos, sino que tenemos muchas dimensiones y como tal tenemos que alimentar todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, un abrazo es un alimento, una respiración es un alimento, una sonrisa es un alimento,
para mí, ¿no? De cómo yo lo veo. Y claro, la música es el superalimento, ¿no? Podríamos decir. Ahora que están tan de moda los superalimentos, que la gente se mete polvos en los batidos, pues la música sería esa parte, ¿no? Como de superalimento que nos nutre a niveles muy profundos, ¿no? Pero antes de pasar a eso, sí que te voy a rescatar también otra cosita que también me apetece compartir y es, si solamente pudieras dar, Javi, un consejo a las personas que nos escuchan para mejorar su calidad de vida, ¿cuál sería tu consejo? Pues yo diría que sé sincero contigo mismo. Qué bueno. Sí, lo más transparente que puedas. Así, algo de eso, Claro, ¿no? qué bueno. Y bueno, yo creo que con eso ya por lo menos algo de verdad tienes. La verdad está en ti, ¿no? Y ya lo que tú sientes y lo que tú sabes de ti, creo que es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Porque ahora Totalmente. mismo hay tantas fake news de todo que yo no sabes ni quién eres muchas veces. Digo, ¿y quién soy? ¿O dejo de ser? ¿O tanta información? Pero tú quién eres, ¿no? Al final. Entonces, por eso el autoconocimiento. No dejemos de trabajar esto, porque al final... Y luego, aún así, llevarlo al diario, llevarlo a la vida es bien jodido, hablando en plata y pronto, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si tú tienes tu verdad no te la quita nadie. Y entonces, bueno, pues ese consejito de llevado a cualquier cosa. Claro, Mm, claro. Tu verdad en Pues la comida, tomamos tu verdad en nota. tus cosas, sí, Claro, tomamos nota tu ahora verdad en tus mismo. cosas. Qué maravilla. Bueno, pues nada, enséñanos el alimento. ¿Con qué nos vas a alimentar hoy? Cuéntanos. Pues mira, yo tengo aquí muchos alimentos, no sé si te los enseño, pero igual, Sí, sí, te sí, enseño algo, claro, claro, que se mueva la cámara, no pasa nada. no sé si estás viendo, ¿se ve Sí, claro, un poquito? perfectamente. Sí, bueno, pues este de aquí arribita, Sí, ¿sí? Este de arriba se llama Sruti Box. ajá, El Sruti es un instrumento de la India, ujú, que lo voy a coger, por cierto, vale, aquí. Y este instrumentito, ujú, pues a mí me gusta mucho pues porque te prepara muy bien el tubo digestivo. O ajá, sea, yo me acuerdo en los Hare Krishna, cuando iba a comer, no sé si has ido alguna vez a los Hare Krishna, sí, pero sí está, ellos siempre cantan antes un poco. sí, Y lo hacen pues para tener buen rollo antes de comer, ¿no? Y sentirse bien y todo eso, ¿no? ujú, Entonces, el Sruti Box pues es un instrumentito muy interesante porque creo que relaja mucho el tubo digestivo. Y ujú, entonces, a través del sonido de la voz, porque para mí la voz es el instrumento más potente que hay, o sea, claro. la música está muy bien, pero si tú le metes voz, le metes, ya es otro asunto. Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Y luego hay Vale, otros instrumentos muy interesantes, que no hoy no es el momento, pero, por ajá, ejemplo, la flauta, la flautita, sí, está súper bien también para relajar mucho toda la zona de la garganta, la ujú, zona de la faringe, relajar la mente. Porque al final, si estamos tranquilos de mente, pues bueno, la paz al final, pues ya sabemos lo que pasa. Si estamos en paz, pues nuestra comida pienso que va a ser mucho más cómoda y mejor recibida, ¿no? ajá, Y el udú también, mira, el ujú. udú es una pasada. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, sí, El sí, se udú. ve perfecto. Sí. Pues el udú es igual que los jugos gástricos. Es un Ajá, sonido de agua. O sea que, bueno. a ver. Bueno, es como Qué un... Sí, bueno. es como... Sí. No lo había Entonces, visto bueno, nunca ese, Javi. el udú es genial. El udú es... Espera, si me centro. Ah, que estoy tapándome. Perdona, ¿eh? Nada, Qué lío. nada. Claro, así. A ver, ahí, sí, ¿no? Ahí, Vale. perfecto, te vemos fenomenal. Vale, entonces, bueno, recuerdo una meditación que hice hace poco y fue una meditación para hacer la digestión, o sea, con música. Qué Fue bueno. sí, en un taller que hacía Silvia en Castilla-La Mancha, que fue, Ujú. sí. Y entonces yo me tocaba hacer después de la comida y digo, ¿qué les voy a meter a estos pobres que están? Entonces, nada, me cogí el udú, me cogí unas cuantas cositas y me metí ahí en el estómago y, y ahí fuimos haciendo el trabajo. Qué bueno. Entonces, el Sruti, ¿vale? Tiene diferentes
¿Se ve, verdad? Sí, Sí. se ve muy bien. Vale, tiene diferentes notas, no notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿vale? Entonces, el segundo centro energético, le voy a poner en el segundo centro, que sería, sería la zona del vientre, Sí. y le voy a meter en la zona de la garganta, en el siguiente. Entonces, lo que voy a intentar es, con este sonido, es emular la frecuencia de la garganta y del vientre, ¿vale? Wow. Y lo que voy a intentar desde ahí, bueno, las notas conectan, las frecuencias de las notas conectan con los centros energéticos. Ajá. Entonces, el primer centro conecta con el do. El segundo centro, la zona del vientre, las tripas, todo eso, con el re, ¿no? Y con esto yo podría meter un cuenco de cuarzo que tengo arriba también, podría meter otras cosas que hicieran como una especie de masajito antes de que entre la comida, por ejemplo, ¿no? O antes de, no tiene por qué ser al comer, puede ser en cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, nada, voy a hacer simplemente voy a intentar conectar con el sonido que me ofrece Les Ruti, Vale. y lo voy a intentar emular. Y luego entrar en el sonido, en el bordón, es un sonido que se queda concreto, y luego voy a intentar jugar un poco con la voz, con el tema de soltar el control. Entonces, simplemente voy a sacar lo que me pida el cuerpo, ni más ni menos. Puede ser una voz más o menos bonita, más o menos fea, me da igual. O sea, si algo tiene que salir, sale. Claro. Y bueno, es una pequeña muestra. Es decir, Vale. no hay un control sobre lo que yo tengo. Saco lo que tenga que sacar, ¿vale? Muy bien. Entonces, no sé si se bloqueará por ahí el sonido o no, pero te voy a dar, ¿vale? Vamos allá. Un poquito de silencio ahí. Bueno, pues ese sería un poco Qué el maravilla. viajecillo. Bueno, se ha escuchado, se iba y se venía, pero ha sido, o sea, verte, ver la expresión de tu cara, o sea, es que ha sido toda una fiesta, como yo digo. Así que, así que Sí, no sé cómo se oirá luego en el audio, pero solamente eso, o sea, verte completamente fusionado con lo que estabas haciendo, eso ya enriquece a cualquier persona que lo vea. Así que millones de gracias, Javi. nada, nada. Bueno, ha sido maravillosa la entrevista o la conversación o como le queramos llamar. Te agradezco de verdad infinito que lo hayas compartido y creo bueno, que cualquiera que escuche la entrevista se va llenito. A lo mejor si está en la hora de comer no tiene que comer, si está en la hora de cenar ya no tiene que cenar, porque la verdad que es una maravilla. Y bueno, pues te agradezco de verdad todo lo que has compartido, que lo has compartido súper desde el corazón, que es un poco lo que yo busco, ¿no? Que podamos compartir desde lo que somos y bueno, pues sin tanto disfraz y sin tanto filtro, sino bueno, pues lo que siento que uno puede, lo que siente que uno puede compartir, ¿no? Y desde dónde lo hace. Así que millones de gracias. Cuando termine la entrevista, pues bueno, pondré un poco la información de tus redes sociales,
pues tienes Instagram, estás también con página web, tienes la parte de contacto de mail, Facebook, todo eso lo pondré para que la gente pueda contactarte, que espero que sea mucha, porque van a disfrutar un montón de las sesiones, sobre todo de Sanguita, que es maravilloso. Y nada más, a los demás, pues a los que estáis ahí, millones de gracias también. Bueno, sin vosotros esto sería imposible, impensable, así que gracias por estar. Nos vemos en una próxima conversación y nada, Javi, un beso muy grande y a los demás, Muchas pues gracias. otro beso enorme y nos vemos conversando en otro momento. Y bueno, a escuchar y sentir la música, que es lo bonito, ¿no? Muchas gracias por la ocasión de darme la ocasión de poder compartir y muchas gracias a todos tus oyentes, tus escuchantes, tus alumnos y que estoy seguro que también van a estar súper contentos de poder estar contigo y con todo lo que tú les puedes ofrecer, que es mucho, mucho, mucho. Muchas Así gracias, que Javi. Adiós, gracias. corazón. Hasta Adiós, otra. muchas gracias.